Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día en esta gran alianza de medios de comunicación Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1. Transmitimos desde la provincia de Loja, República del Ecuador, y los comentarios que los formulamos es en base a la realidad tanto nacional como internacional sobre aspectos de geopolítica que venimos analizando durante estas jornadas informativas. Y siempre hemos manifestado, Pablo, la batalla, el final de la batalla, la madre de las batallas, como diferentes formas de decirlo cuando se realiza un proceso electoral. Ayer el presidente de la República hizo un llamado a los ecuatorianos a defender la libertad, Pablo. Así es, Lindo. Un saludo a la ciudadanía también en este contexto de lo que es la gran alianza de medios de comunicación y esta parte vital en la cual Lyndon y ciudadanía, los periodistas tienen que ponerse su guerrera para poder defender la libertad de expresión y opinión, que está amenazada, por cierto, por las huestes que redactaron la Constitución de Montecristi y redactaron la ley de comunicación del correísmo. Esa amenaza ya la manifestaron. Entonces el periodista tiene que ponerse su guerrera para poder defender la libertad de expresión y opinión y el derecho de estar bien informados. Usted dice la madre de todas las batallas. La batalla final habla del presidente de la República, de cuidar los votos, de cuidar la República, tal cual la dejaron los patriotas para el pueblo ecuatoriano. Ellos no consintieron e incluso, si leemos correctamente los aspectos históricos, era para alejar tiranía y dictaduras. Una república de cohesión y de libertades. Entonces, aquí hay un compromiso, y el compromiso de esta gran alianza de medios de comunicación. Estamos un mes que es crucial para la República, para las libertades, frente a un totalitarismo que se acerca y que muestra sus fauces y garras para decirnos lo villanos que pueden ser de controlar el poder. Hablan de redistribución de bienes, de incluso de los periodistas quitar esa posibilidad de informar, y así una serie de circunstancias. Y se enfocan directamente en el tema del poder adquisitivo del ciudadano ecuatoriano, que es el dólar, la dolarización. Pero, bueno, estos son los temas que vamos a desarrollar, pero Escuchemos lo que decía el presidente Noboa sobre este tema. Nosotros no regalamos el país, nosotros no empeñamos el futuro de nuestros hijos, nosotros haremos con su apoyo. Estaba hablando, y eso pasa, no solo me acaba de pasar ahora, ahí sentado en primera fila, sino que nos pasa en todo el país. Nos dicen, no se deje robar las elecciones, no deje que nos quiten a nosotros la esperanza, y no podemos permitir eso. Cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia, tiene que pelear día a día, minuto a minuto, y ese último día, el día de las elecciones, tiene que ser el día de la batalla final en el cual ustedes luchan por su propia libertad, ustedes luchan por un país mejor y luchan para que sean libres y tengan la dignidad humana que se merecen, porque este gobierno ha luchado por ustedes. Ahora ustedes tienen que apoyar también al gobierno a luchar y sacar adelante un país que va a ser mejor para nuestros hijos. Nosotros. Bien, lo que manifiesta el presidente de la República es contundente y directo. Mantener lo que es el republicanismo del Estado ecuatoriano, del territorio ecuatoriano, mantener esas líneas
del republicanismo, la división del poder, libertades fundamentales y esenciales para el pueblo ecuatoriano. Eso culmina el presidente. Y dice, esa es la historia del Ecuador. Y la historia en este momento va a jugar un papel importantemente, la información y la desinformación, la manipulación de los datos y la verdad sobre hechos esenciales y sustanciales. Y el presidente habla, vamos a recuperar libertades, vamos a mantener libertades. Y que le ha dicho un ciudadano, no se deje que los votos sean manipulados. Claro, ese poder, el poder político que tenemos de poder votar, prácticamente la ley no consagra seguridad absoluta sobre ello. Estamos hablando de que ese poder, el poder político que tenemos cada uno de los ecuatorianos, resulta diezmarlo jurídicamente, como quieren hacer con el tema del poder adquisitivo del pueblo ecuatoriano. Es lo único que tenemos el día de hoy firme. Y tenemos que recuperar el poder político. ¿Y cómo lo recuperamos? Es exigiendo en las juntas receptoras del voto que se cante a viva voz, que se redacten correctamente las actas, que se cuente correctamente los números, forma de comunicarse en el pueblo ecuatoriano. Si el carácter dice 1 y la escritura dice la U, la N y la O, y el viva voz tiene que ser 1, no, parece 1. Eso debemos de exigir. Y que el secretario de esa junta, que es el juez de fe de esa junta, tenga la mejor caligrafía, no una caligrafía donde se determina ignorancia en la forma de escribir. Eso es lo que tenemos que recuperar. La capacidad política que tenemos, el poder político que lo ejercemos y que el momento de rayar esa papeleta se convierte en un documento público. Cuando tengamos capacidad legislativa como pueblos, podemos instaurar un nuevo código de la democracia, no código de la democracia, sino un código del poder político electoral del pueblo para poder salvaguardar lo que es la decisión de un pueblo. Entonces, ese llamado que hace el presidente sobre el tema de que estamos discutiendo el plan de gobierno de un candidato frente al plan de gobierno de otro candidato. En lo personal, a este servidor no le interesan los planes de gobierno en este momento. Que si me van a construir una carretera, que si me van a construir un hospital, que si me van a construir una escuela, que si los docentes van a ser reconocidos sus horas laborales extras en valores económicos, en lo personal, a mí no me interesa. La existencia de la República en la situación o condiciones de la división de los poderes y libertades para el pueblo ecuatoriano frente a un modelo monárquico totalitario que está descrito en la actual Constitución de la República del Ecuador. Son dos sistemas de forma de gobernar un territorio y una población. No estoy hablando de república, sino de gobernar un territorio y a una población. En un modelo le dice al donde el monarca será la ley, el orden y la justicia. Entonces ese nivel de dictadura es lo que algunos sectores los motiva a movilizarse por defender libertades. Entonces, señores,
amigos de la audiencia, este momento no es de planes de trabajo. Este momento tenemos que visualizar dictadura o democracia. Son dos sistemas, dos modelos para conducir las estructuras del Estado. Y en esas estructuras del Estado está una parte viva del pueblo, que somos los ciudadanos. Entonces, como dijo el expresidente Velasco Ibarra, escoged entre estas dos virtudes, democracia o dictadura. No hay más. Esta es la última batalla donde nos jugamos la república y las libertades como seres humanos. El tema patrimonial del trabajo, de la escuela, del hospital, eso es un nivel secundario y terciario. Pero lo principal es, ¿defendemos la república y defendemos nuestras libertades o simplemente vamos sin gritar y en silencio hacia las fauces de una dictadura? Este es un comentario netamente personal. Tenemos el contacto con el doctor Manuel Armijos. Manuel, buenos días, bienvenido. Buenos días, lindo. Sí, estamos al aire, Manuel. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Yo considero que así como ustedes lo manifiestan, la crucialidad de este mes para el país, hay una infinita necesidad que está dentro de la palabra libertad, y que esa libertad la asociemos a la democracia. Nuestro país no podría soportar nuevamente un sistema de persecución, un sistema de opresión a la libertad de expresión, un sistema de opresión a la justicia, un sistema de opresión a la libertad que se expresa mediante el voto. Los ecuatorianos todos tenemos una responsabilidad frente a este llamamiento a esta segunda vuelta. De ver cristalizado de que el pensamiento de nuestros prohombres anteriores se ve todavía reflejado en la actualidad en el sentido de defender con el mayor ahínco la democracia y por ende la libertad. Mire, la denuncia que hace el doctor Ramiro Larrea, ¿no? Referente a este tema de Ramiro Rivera, perdón, y dirigiéndose directamente a ese Consejo Nacional Electoral, ¿no?, que está muy mal representado en lo que respecta a la democracia, que sus representantes están tildados y tachados por muchas circunstancias anómalas y marginales a la ley. Mire quién integra ese tribunal electoral. Gente que por igual ha sido señalada en anteriores ocasiones por su mala actuación, por su inmoral actuación frente al asunto del conteo de Pando en el mismo Venezuela. Y por ello hay una necesidad, vuelvo a repetir, infinita, de que en esta segunda vuelta no van a ser suficientes solamente aquellos que van a vigilar esa libertad traducida en el voto, esa democracia traducida en el voto, sino que tenemos que estar supervigilando y pidiendo, si es posible, el auxilio internacional, ¿no? Por ejemplo, de esta organización CARTE, a efectos de que el sistema no sea contaminado, a efectos de que esa automatización electoral manejada por estos individuos que, vuelvo a repetir, son tachados en nuestro país, deban de supervigilar este procedimiento. Porque si contaminan el sistema, téngalo por seguro que nuevamente llegará la luz, y esa será la excusa en la que ellos sostengan una ganancia anómala y en que ya radiquen el inicio nuevamente de una dictadura en este país.
Yo he dicho más de una vez que este cáncer de la revolución, de la tal revolución ciudadana del siglo, porque eso significa retrato, eso significa abuso, eso significa prepotencia, y entonces la paz ya no la hemos de tener. Hay una necesidad absoluta, créamelo lindo, y con ciudadanos lojanos y ecuatorianos, de que aunemos todos los esfuerzos los ecuatorianos a efectos de que no se dé paso a este tipo de gobernantes que ya nos han demostrado con sus comportamientos delincuenciales quiénes son, cuántos son y ahora dónde están, porque ni siquiera en el déficit. Un deber cívico de todos los lojanos y ecuatorianos, el activarnos en cada hogar para elegir entre la misma familia nuestra qué es lo que preferimos, o una democracia robusta, que es la que podemos conseguir dándole el voto al señor Noboa, o un gobierno de facto, que ya lo comenzamos a vivir en una época tachada como la peor de la República. Muchas gracias, lindo, por el espacio que usted me ha dado. La forma de apreciar este proceso eleccionario que se avecina al pueblo ecuatoriano. Para el próximo 13 de abril. Sí, es una batalla por la democracia, por la libertad. Y tiene una fecha muy significativa, 13 de abril, Día del Maestro. Uno de los maestros que escribió las Catalinarias, denunciando las atrocidades de un déspota, ahora le dicen autócrata. En aquella época, sin mayor evaluación si estaba correcto o incorrecto la palabra, le decían el déspota. Hoy hablamos de los autócratas, que resultan ser lo mismo. Entonces, Lyndon y ciudadanía, uno de los ciudadanos. ¿Y cómo lo exigimos? Pablo, estando vigilantes. Usted hacía referencia de lo que se debe dar en cada una de las juntas receptoras del voto, pasadas las 17 horas de cerrar el proceso de escrutinio. Claro. Los integrantes de la Junta Receptora del Voto, voy a hacer un ejemplo con estos papeles que están aquí. Lista 1, ponen un papel acá. Lista 2, cantado el voto. Lista 2. Lista 3, y así sucesivamente. Cuando ya se recopila todos los papeles, las actas de votación, se dice, lista 1 tiene esta cantidad de votos y se pone en la pizarra los votos. Cantados. La papeleta Claro. que se rayó, no la acta. Estas papeletas van a ser la contabilidad de los votos que obtienen cada uno de los candidatos. Sí. Y esta cantidad va a ser reflejada en el acta que va a ser firmada por todos los integrantes de la Junta Receptora del Voto. Sí, y hay algo que eso ya no está en la potestad de los integrantes del Consejo Nacional Electoral porque nunca lo quisieron reglamentar. Nunca quisieron visualizar la seguridad del voto en el momento de un conteo. Pero Pablo, Eso ya les toca a los integrantes de la mesa electoral. ¿En qué sentido, Lindo? La forma de cantar. Un cantante no canta al azar. Es el compositor que le dice, toma, esta es la poesía y esta es la forma de cómo vas a interpretar mi poesía. El cantante simplemente lo que hace es ejecutar lo que le dio la orden el compositor y el arreglista. Acá es lo mismo. En la Junta Receptora, como usted puso el ejemplo, Lindo, es muy bien traído en este momento. Papeleta, voto para la lista número 1 y asienta la papeleta, no 1 para la lista 1 y no cantan. La lista 1 tiene un voto, la lista 1 tiene un voto, la lista 1 tiene un voto y los va sumando. La lista 2 tiene un voto, la lista 2 tiene otro voto. O sea, de ponerse de acuerdo en la Junta Receptora la forma de cantar. A viva voz. ¿Para qué? Para que los que están revisando y observando puedan llevar también su control. En el momento que
simplemente son mecanismos o formas que se deben de dar en la Junta Receptora del Voto. El Consejo Nacional ya no le queda tiempo para normar y no lo van a hacer. No lo van a hacer, Pablo, porque ayer, por ejemplo, el señor José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral, es que esa es la parte, no es que tienen intelecto para hacer sus argucias, sus leguleyadas, que no está reglamentado y no saben cómo buscar el mecanismo de prohibir el ingreso de celulares a lo interno de la Junta Receptora del Voto. Cuando por principio de seguridad es una resolución del Consejo Nacional Electoral. Lindo, le hago una pregunta allí, de lo que usted me acaba de manifestar del señor José Cabrera. Y si le comunican eso al señor José Cabrera, ningún problema, porque no lo estoy insultando ni tampoco atancando. Qué descabellado el asunto. Es sencillo. Retornar al tema bíblico o religioso. Un ser humano, cuando nace, ¿qué nace con un teléfono adherido al cuerpo? ¿Nace con antenas o con mascotas? No, el ser humano nace, como todos sabemos cómo nacen los bebés, o los neonatos, o los recién nacidos, como se quiere entender. Nacen limpios, sin Libres. nada, libres, con lo que la providencia divina o naturaleza nos ha dado: manos, intelecto, extremidades superiores, inferiores, y un cuerpo que por las situaciones climatológicas tenemos que arroparlo para no tener problemas de salud. Pero esa tecnología de la ropa simplemente la mantenemos ancestralmente. El celular es una tecnología nueva, que sí se le puede decir, la condición innata del ser humano es lo que acabo de escribir: el ser humano, la especie humana, sin herramientas tecnológicas. Entonces, no hay por dónde perderse si queremos reglamentar en favor de mantener la virtud del poder político de un ciudadano. Entonces se inventan este tipo de argucias y leguleyadas, que no pueden legislar porque no encuentran el camino. No, señores, es lo más sencillo. Lo que pasa es que no quieren hacerlo para no comprometer sus formas de actuar dentro de las vocalías. Ahí está un concepto que les estoy manifestando. Porque ¿cuál es la forma que viene el ser humano? ¿Con qué viene? Con la posibilidad de desarrollar pensamientos de alta complejidad y poder transmitir los mismos de forma oral, y aprendimos a escribir. ¿Por qué? Porque tenemos razonamiento. Pablo, y mire que lo que dice Manuel Armijos tiene bienvenida ese comentario. El sistema informático no es creíble. Oiga, usted no le cree a las computadoras. Mire, por ejemplo, y poniendo el ejemplo de Manuel Armijos, cuando se dio la crisis energética, porque va relacionado a esta situación. Claro. Se dio la crisis energética, solamente tomando un ejemplo de la función judicial. Se reprograman las audiencias porque en tales lugares no va a haber servicio de energía eléctrica y las audiencias van a ser fallidas. ¿Cuál tendría que haber sido el principio de improvisación, si se vale el término entre comillas, de los representantes de la judicatura? La computadora no puede encenderse porque no hay luz. Retornemos a lo antiguo. Traigan la máquina. La máquina de escribir y no se interrumpen las audiencias. Claro. Pero ¿qué es lo que sucedió? Dejaron colapsar toda esa iniciativa y siguen con el aspecto tecnológico. Acá es similar en el Consejo Nacional Electoral. Sí. Voto cantado, y le aseguro que 17 horas que se cierra el proceso electoral y comienza desde las 17 horas en adelante el conteo de los votos, le apuesto que hasta las 17 horas 30 minutos ya tenemos resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral.
por la siguiente razón. Cada junta receptora del voto son alrededor de 300 sufragantes. Sí, Lyndon, le voy a hacer una comparación, a lo mejor no bien traída, pero tiene alguna lógica. Cuando usted va a un sistema financiero y entrega, imaginemos un volumen de 300 billetes, que son el número de papeletas que tiene una junta receptora del voto. 300 billetes. La señorita que atiende en el cubículo del banco, en menos de 5 minutos le cuenta los 300 billetes. De diferente nominación. De diferente denominación, exactamente. Y los va separando incluso. Exacta, y lleva la contabilidad. ¿Cómo es que aquella señorita no se equivoca con un tema económico, que es de altísimo riesgo? ¿Y cómo es que en las juntas receptoras del voto, aquellos universitarios se equivocan en contar 300 papeletas y se demoran una eternidad? Ya le digo, la señorita del sistema financiero, 300 billetes de diferente denominación, en menos de 5 minutos está evacuado esa contabilidad. El presidente de la República debería, a través de su equipo de abogados y de la asesoría jurídica de la Presidencia de la República, Presidencia de la República digo, y Presidente de la República, no estoy hablando de candidato, sino Presidente y Presidencia de la República, debería de solicitar la intervención de los organismos de control, principalmente de la Procuraduría General del Estado, para que la Procuraduría General del Estado, con el banco de suplentes que tiene del Consejo Nacional Electoral, activarlos para que sean los veedores de la Procuraduría General del Estado y vigilen lo que es este proceso electoral. ¿Por qué digo la Procuraduría? Porque la Procuraduría es el abogado de todos los ecuatorianos y debe estar vigilante de este proceso electoral, de la seguridad del voto físico, pero del voto físico, de los papelitos, no del acta que va escaneada al centro de mando del Consejo Nacional, este papelito. Sí, Lyndon, el tema tecnológico se lo puede introducir, pero en un momento determinado. La importancia de la Junta Receptora del Voto, y siempre voy a estar martillando en ese sentido, que dicen que no, porque el resultado hay que darlo lo más rápido y todo eso. No, señores, 10 minutos, 20 minutos o 30 del el voto del ciudadano. ¿En qué sentido? Yo no sé, pero ahora me voy a percatar de algo. Y allí es donde la emisión de las papeletas electorales juega un papel importante. El Consejo Nacional Electoral tiene 365 días del año para poder armar correctamente lo que sería el padrón electoral, cómo se instalan los recintos, las mesas electorales, qué es el recinto electoral y la logística del recinto electoral. ¿En qué sentido? Imaginemos, recinto electoral Ciudad de Loja. ¿Cuál es el lote o cuál es la numeración de las papeletas? ¿Y cómo están numeradas? Si están numeradas de acuerdo al padrón electoral. Porque si son 300 ciudadanos que están empadronados al electoral, o sea, si usted, por ejemplo, imaginemos, usted vota en la Ciudad de Loja, en la mesa X, está en el puesto número 120 del padrón electoral. Su cédula número 120 le corresponde la papeleta número 120 de esa Junta Receptora del Voto. Imaginemos, hay dudas en ese recinto electoral. La ley debe permitir la apertura de una Junta Receptora del Voto. ¿Por qué? Por el derecho de libertad de información tiene que permitir la apertura de una junta, de una urna electoral. Y como está todo bien numerado, simplemente se compara. Y nos vamos a evitar a lo mejor de problemas
malsanos o de dudas de los ciudadanos. Entonces, Lyndon y ciudadanía, la importancia de defender el poder político que tenemos los ciudadanos ecuatorianos, que es el voto, que no pueda ser interpretado y manipulado por ningún aspecto jurídico, ni de resolución de última hora, peormente por vocalías del Consejo. Claro, usted me dice que en el registro del padrón electoral en las juntas receptoras del voto consta la numeración, Claro. un código, el nombre y apellido de las personas que están allí constando en esa junta receptora del voto y la foto. Entonces, un mensaje directo para el señor Juan Esteban Guarderas. Los votos de esas juntas distantes del ausentismo, verificar si firmaron esa acta del padrón de la junta receptora del voto. Y si ha sido entregado este Claro. documento de la certificación del voto para determinar. Es que a eso le tiene miedo el Consejo Nacional Electoral, de decir, abran las urnas y contemos papeleta por papeleta. Lo que dice el doctor Ramiro Rivera y que hacía referencia el doctor Manuel Armijos, es muy interesante. Él dice, y si seguimos escarbando hasta 60 años atrás, a lo mejor nacen figuras que puedan conducir a la cárcel. Testimonio del señor doctor Ramiro Rivera, no mío. Está en un video colgado en las redes, yo lo he visto. Usted recuerda que hace años impidieron el ingreso de este servidor al Consejo Nacional, al Tribunal Provincial Electoral de Loja. Y el director de diario El Universo puso una carta muy fuerte al entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral. Lyndon, ¿usted recuerda que esto que estoy hablando fue el proyecto de tesis de este servidor para graduarme de abogado en la Universidad Nacional de Loja, modo presencial, en la Facultad de Jurisprudencia? Y que un directivo, por cuestiones políticas, dijo, no, eso no va. Y nos demoramos y nunca pude graduarme con esa tesis sobre el tema de las juntas receptoras del voto. El director de tesis, el doctor Edgar Ledesma. Sí, un buen doctor. Lyndon, vamos a la pausa, pero la importancia del voto y de la seguridad jurídica del mismo, pero más que todo, más que seguridad jurídica, más que cualquier situación, defendamos el poder político que lo vamos a entregar en las juntas receptoras del voto. Y que ningún ciudadano que integre esa junta receptora del voto pueda manipular intencional o con un error de buena fe. Nada de ello. Aquí necesitamos precisión y respeto por parte de los que integran las juntas receptoras del voto. Porque estamos hablando de jóvenes universitarios. Ellos ya tienen un nivel de conocimiento y de educación a lo mejor que la que este servidor está emitiendo. Vamos a una pausa comercial.